En marzo de 1955, Albert Einstein recibió una noticia que le partió el alma. Su amigo más antiguo, Miguel Ángel Besso, había fallecido. Se conocían desde hacía más de 50 años. Besso fue la única persona a la que Einstein agradeció directamente en su famoso artículo de 1905 sobre la relatividad especial, un pilar en su vida. Einstein tenía 76 años, sabía que su propio tiempo se agotaba. En menos de un mes, él también estaría en el más allá. Pero la carta que Einstein escribió a la familia de Besso contiene una de las declaraciones más extraordinarias sobre la naturaleza de la conciencia y la muerte que jamás haya escrito un científico. Una reflexión que nos invita a repensar todo. Él escribió: ahora ha partido de este extraño mundo un poco antes que yo. Esto no significa nada. Personas como nosotros, que creemos en la física, sabemos que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión. Una ilusión que persiste con terquedad. Una ilusión que persiste con terquedad. Einstein estaba diciendo que la muerte de Besso no significaba lo que todos pensaban, que Besso no se había ido realmente, que en algún lugar del tejido del espacio-tiempo, Besso aún existía, aún existe. Increíble. Esto no era una metáfora poética de un hombre en duelo. Einstein estaba haciendo una afirmación basada en la física, basada en décadas de trabajo sobre la naturaleza del tiempo y del espacio, en la inmensidad del universo. Y si Einstein tenía razón, esto cambia todo lo que crees saber sobre la muerte. Todo. Estás a punto de descubrir lo que Einstein realmente creía sobre la conciencia y lo que le sucede cuando morimos. No la versión simplificada, no la versión religiosa, la visión de uno de los físicos más grandes de la historia, basada en su comprensión de la estructura del universo. Y lo que él entendía es mucho más extraño y mucho más reconfortante que cualquier cosa que las religiones tradicionales ofrezcan, una perspectiva totalmente nueva. Para entender la visión de Einstein, primero necesitamos entender algo llamado el universo bloque, un concepto fundamental. En la física clásica, antes de Einstein, el tiempo era visto como algo absoluto, un reloj cósmico que marcaba de la misma forma para todos. El pasado estaba detrás de nosotros, ido para siempre. El futuro estaba por delante, aún sin existir, y el presente era el único momento real. Einstein destruyó esta visión por completo en 1905 a los 26 años, trabajando como examinador de patentes en Berna. Einstein publicó su teoría de la relatividad especial. Demostró que el tiempo no es absoluto. Fluye de forma diferente dependiendo de cómo te estés moviendo y de dónde estés en el espacio. Si viajas cerca de la velocidad de la luz, el tiempo pasa más lento para ti que para alguien que está parado. Si estás cerca de un objeto masivo como un agujero negro, el tiempo casi se detiene. Dos eventos que parecen simultáneos para un observador pueden ocurrir en tiempos diferentes para otro observador. Asombroso. Esto parece una locura, pero no es ciencia ficción. Es física verificada miles de veces. Real. Los satélites GPS necesitan corregir las diferencias de tiempo causadas por la relatividad para funcionar correctamente. Sin estas correcciones, tu teléfono daría tu ubicación incorrecta por kilómetros. ¡Impresionante! Las partículas en los aceleradores viven más tiempo cuando se mueven rápido, exactamente como Einstein predijo. Los relojes atómicos en los aviones muestran menos tiempo pasado que los relojes en la superficie. Cada experimento confirma que Einstein tenía razón, sin duda, pero la implicación más profunda de la relatividad es sobre la naturaleza del tiempo en sí. Si el tiempo es relativo,
Si no existe un ahora universal, entonces, ¿qué significa decir que algo sucede en el pasado o en el futuro? ¿Qué significa? La respuesta que surgió del trabajo de Einstein es conocida como el universo bloque. En esta visión, el pasado, el presente y el futuro, todos existen. No existe una diferencia fundamental entre ellos. El universo entero, desde su comienzo hasta su fin, existe de una vez. Es un bloque cuatridimensional de espacio-tiempo. Increíble. La física Sabine Hossenfelder lo explica así: el presente momento no tiene significado fundamental. Todo el espacio-tiempo existe en el presente momento. Y esto se conoce como el universo bloque. En el universo bloque, el pasado, el presente y el futuro existen de la misma forma. No hay manera de destacar un momento particular como especial. Esto significa que tu abuelita aún existe. En algún punto del espacio-tiempo, ella aún está viva. Aquel momento no se ha ido. Aún está ahí. Simplemente no puedes acceder a él porque tu conciencia está atrapada experimentando el tiempo de forma secuencial. ¡Qué profundo! Piensa en una película. Cuando estás en el minuto 60, los minutos del 1 al 59 no han dejado de existir. Aún están ahí, en el rollo de película. Simplemente no puedes acceder a ellos porque estás experimentando la película cuadro a cuadro, de forma lineal. El universo funciona de la misma forma. Todos los momentos existen. Nosotros solo experimentamos uno de cada vez. El filósofo Karl Popper, que conoció a Einstein personalmente, describió esto como el universo parmenidiano, una referencia al filósofo griego antiguo que argumentaba que el cambio era una ilusión. Brian Greene, físico de la Universidad de Columbia, explica en su libro El tejido del cosmos que en el universo bloque el pasado no es diferente del futuro en ningún sentido fundamental. Así como no hay nada especial sobre el aquí comparado con el allá, no hay nada especial sobre el ahora comparado con el entonces. Y eso fue lo que Einstein quiso decir cuando escribió a la familia de Beso. ¡Qué sabio! Beso no había desaparecido. El momento de su vida no fue borrado. Aún existe en el bloque cuatridimensional del universo. Einstein y Beso siempre estarán conversando en Berna en 1905. Esa conversación existe eternamente. No fue, está. Pero esto plantea una pregunta aún más profunda. Si el tiempo es una ilusión, ¿qué es la conciencia? ¿A dónde va cuando morimos? Einstein pensó mucho sobre esto y llegó a conclusiones sorprendentes. En 1950, Einstein escribió una carta en respuesta a un padre que había perdido a su hijo. Esta carta contiene una de las descripciones más poderosas de la naturaleza de la conciencia que Einstein haya escrito jamás. Impactante. Él dijo: un ser humano es parte de un todo que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, restringiéndonos a nuestros deseos personales y a la afección por algunas personas más cercanas a nosotros. Una ilusión óptica de la conciencia. Einstein estaba diciendo que nuestra sensación de estar separados del universo, de ser individuos aislados con conciencias privadas, es una ilusión. No estamos realmente separados. Somos parte del todo. La separación que sentimos es una limitación de nuestra percepción, no una característica de la realidad. Y él continuó: nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, alargando nuestros círculos de compasión para abrazar a todas las criaturas vivas y a toda la naturaleza en su belleza. ¡Qué hermoso!
Esto es notablemente similar a ideas encontradas en tradiciones místicas orientales. La idea de que el ego individual es una ilusión, que la conciencia universal es la realidad fundamental, una conexión asombrosa, que la separación es maya, una ilusión. En el budismo esto se llama anatta, la doctrina del no yo. En el hinduismo Vedanta es la idea de que Atman, el alma individual, es idéntica a Brahman, la conciencia universal. En el taoísmo es la unidad de todas las cosas en el Tao. Albert Einstein probablemente no conocía estas tradiciones a fondo, pero llegó a conclusiones sorprendentemente similares a través de un camino completamente diferente. Él llegó a esto a través de la física y la filosofía de Baruch Spinoza, el filósofo judeo-holandés del siglo XVII. Spinoza argumentaba que Dios y la naturaleza son la misma cosa. Dios o naturaleza, él escribió, no existe separación entre creador y creación. Todo es una sustancia. Albert Einstein declaró en 1929, cuando un rabino le preguntó por telegrama si él creía en Dios: yo creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de todo lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y acciones de los seres humanos. Pero Albert Einstein llegó a estas conclusiones a través de la física, no de la meditación o de la fe. Entonces, juntando las piezas, ¿cuál era la visión de Albert Einstein sobre lo que sucede con la conciencia cuando morimos? Primero, Albert Einstein no creía en un alma separada del cuerpo en el sentido tradicional. En una carta de 1921, él escribió que una vez que nuestras experiencias internas consisten en reproducciones y combinaciones de impresiones sensoriales, el concepto de un alma sin cuerpo parece vacío y desprovisto de significado. Esto puede parecer pesimista, sin alma, sin vida después de la muerte, ¿cierto? Pero, espera. Albert Einstein también creía que nuestra sensación de estar separados del universo es una ilusión, y que el tiempo es una ilusión. Entonces, ¿qué sobra cuando tú remueves esas ilusiones? Lo que sobra es que tú nunca estuviste realmente separado del universo, y tú nunca realmente exististe solo en el presente. Toda tu existencia, del nacimiento a la muerte, está inscrita en el bloque cuadridimensional del espacio-tiempo. Ella no va a ningún lugar porque nunca fue. Ella simplemente es. Tu conciencia no va para algún lugar cuando tú mueres, porque ir implica movimiento a través del tiempo, y el tiempo es la ilusión. En vez de eso, tu conciencia siempre existió como parte del patrón del universo, y siempre existirá, no en algún cielo separado, sino en el propio tejido de la realidad. Esto es muy diferente de lo que religiones tradicionales enseñan. No hay juicio, no hay cielo o infierno separados, no hay un alma individual que viaja para otro lugar. Pero también es muy diferente del nihilismo materialista que dice que tú simplemente acabas y listo. En la visión de Albert Einstein, tú nunca acabas porque tú nunca estuviste limitado a este momento. Tu vida entera existe eternamente en el universo bloque. Cada momento de alegría, cada momento de amor, cada momento de descubrimiento, ellos no pasaron, ellos aún están ahí, ellos siempre estarán ahí. Y la conciencia que tú experimentas ahora, ella es parte de algo mayor, el universo experimentando a sí mismo. La ilusión óptica de separación es temporal. La realidad subyacente es unidad y eternidad. Ahora, tú puedes estar pensando, eso es bonito filosóficamente, pero ¿hay alguna evidencia? De hecho, sí hay. Investigadores de la Universidad de Michigan hicieron un descubrimiento notable en 2024.
Ellos analizaron grabaciones cerebrales de pacientes muriendo que estaban en soporte de vida. Cuando el soporte fue apagado, 2 de los pacientes mostraron algo inesperado. Sus cerebros produjeron una onda de actividad intensa, no la disminución gradual que se esperaría de un órgano apagándose, una explosión de actividad, y esa actividad estaba en la frecuencia gamma, la misma frecuencia asociada a la conciencia, percepción y experiencia subjetiva. La doctora Jimo Borjigin, que lideró el estudio, dijo que esa actividad estaba localizada en la conjunción de los lóbulos temporal y parietal, regiones neurales consideradas cruciales para el procesamiento consciente. Esto levanta una pregunta fascinante. ¿Qué estaban experimentando esas personas en esos momentos finales? Sus cerebros estaban más activos, no menos. Sus regiones de conciencia estaban disparando intensamente. Esto hace eco a algo que personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte relatan consistentemente. Investigadores estiman que cerca de 5% de los adultos estadounidenses relatan haber tenido una experiencia cercana a la muerte en algún momento de sus vidas. Entre pacientes cardíacos, ese número sube para cerca de 20%, y lo que esas personas relatan es sorprendente. En una investigación con más de 1,000 personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, 74% dijeron que tenían más conciencia y más alerta de lo normal durante la experiencia. No menos, más. Esto es lo opuesto de lo que debería acontecer si la conciencia fuera solo un producto del cerebro. Un cerebro muriendo, privado de oxígeno, debería producir menos conciencia, no más. Pero esas personas relatan lo opuesto. Claridad extrema, percepción expandida, una sensación de que estaban viendo la realidad más claramente que nunca. ¿Será que el cerebro moribundo, libre de las restricciones normales, consigue de alguna forma acceder a aspectos más profundos de la realidad? ¿Será que la ilusión óptica de separación que Albert Einstein describió comienza a disolverse cuando nos aproximamos a la muerte? No tenemos respuestas definitivas, pero las preguntas son fascinantes y no son solo relatos subjetivos. En 2023, el doctor Sam Parnia, de la Escuela de Medicina de la NYU, publicó resultados del estudio AWARE-SUS, que monitoreó electrónicamente centenas de pacientes en parada cardíaca. Algunos pacientes que fueron resucitados relataron memorias detalladas y verificables de eventos que acontecieron mientras estaban clínicamente muertos. Cuando sus cerebros no mostraban ninguna actividad mensurable, ¿cómo puede haber conciencia sin actividad cerebral mensurable? Esto es un problema serio para la visión de que el cerebro produce conciencia. Algunos científicos están comenzando a considerar la posibilidad de que la conciencia no sea producida por el cerebro, sino filtrada por él, que el cerebro funciona más como un receptor de radio que como un generador de señal. Albert Einstein probablemente acharía esa idea fascinante. Él siempre estaba abierto a posibilidades que desafiaban el consenso. La División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia fue fundada en 1967 específicamente para estudiar esos fenómenos y es la única grande unidad de investigación en los Estados Unidos dedicada a investigar la relación entre vida y muerte, mente y cerebro. En 2025, investigadores de la UBA identificaron lagunas significativas en el apoyo psicológico y médico para personas que relatan experiencias cercanas a la muerte. Muchos luchan para integrar esas experiencias en sus vidas. La pesquisa enfatizó un consenso creciente, independientemente de la causa. Tales experiencias pueden ser profundamente transformadoras. Que Albert Einstein
pensaría de estas pesquisas modernas? Probablemente él estaría fascinado, pero cauteloso. Albert Einstein era un científico riguroso. En realidad, Albert Einstein no aceptaba afirmaciones sin evidencia, pero también estaba abierto a los misterios. Él creía que había mucho sobre la realidad que aún no entendemos. En una de sus citas más famosas, Albert Einstein dijo: «La experiencia más bella que podemos tener es lo misterioso. Es la emoción fundamental que está en la cuna de la verdadera arte y la verdadera ciencia. Aquel que no conoce y no puede más maravillarse, no puede más sentir asombro. Está como que muerto, una vela apagada». Albert Einstein se maravillaba. Él mantenía la capacidad de asombro, y esto le permitió ver posibilidades que mentes más rígidas descartarían. Tú que estás viendo esto, formas parte de un grupo raro, personas que quieren ir más allá de las explicaciones superficiales, que quieren entender lo que la ciencia realmente dice sobre las cuestiones más profundas de la existencia. La mayoría de la gente nunca se detiene a pensar realmente sobre estas cuestiones. Ellas aceptan respuestas prefabricadas, sea de la religión o del materialismo científico. Pero tú estás aquí, buscando algo más profundo. Albert Einstein también era así. Él se describió como un lobo solitario. Él nunca aceptaba respuestas prefabricadas. Él siempre cuestionaba, siempre buscaba la verdad más profunda detrás de las apariencias. Y esta búsqueda lo llevó a conclusiones que la mayoría de la gente aún no entiende, incluso 70 años después de su muerte. Pero vamos a ser claros sobre lo que Albert Einstein creía y lo que no creía. Albert Einstein no creía en la inmortalidad personal en el sentido tradicional. Él dijo explícitamente que una vida es suficiente para él. Él no creía que un alma individual con memorias y personalidad intactas continuaba después de la muerte del cuerpo. Él también rechazaba la idea de un Dios personal que recompensa y castiga. Él veía esto como una proyección de las debilidades humanas, no una descripción de la realidad. Pero Albert Einstein creía en algo. Él creía en el Dios de Spinoza, un Dios que se revela en la armonía ordenada de todo lo que existe, un Dios que es idéntico al universo, un Dios que no es una persona separada, sino la totalidad de la realidad. Y él creía que nuestra sensación de separación de ese todo es una ilusión óptica de la conciencia. Albert Einstein escribió en 1930 en su ensayo Lo que yo creo: «Extraña es nuestra situación aquí en la Tierra. Cada uno de nosotros viene para una breve visita, sin saber por qué, aunque a veces pareciendo adivinar un propósito. Del punto de vista de la vida diaria, sin embargo, hay una cosa que sabemos, que el hombre está aquí para el bien de los otros hombres». Él encontró propósito en la conexión, no en la separación, sino en la unidad, no en el ego, sino en el servicio a los otros. Si juntamos todo esto, llegamos a una visión que no es ni el ateísmo materialista, ni la religión tradicional. En la visión de Albert Einstein, la muerte no es el fin, porque nunca hubo un individuo verdaderamente separado para comenzar. La separación era la ilusión. Lo que realmente existe es el universo como un todo, y nosotros somos parte de él. Siempre fuimos, siempre seremos. Cuando el cuerpo muere, la ilusión de separación se disuelve, pero lo que estaba atrás de la ilusión, la realidad subyacente del universo, continúa. Continúa porque nunca dependió del cuerpo para existir. ¿Eso es inmortalidad? En cierto sentido, sí. No la inmortalidad de un alma individual flotando en algún cielo, sino la inmortalidad de ser parte de algo eterno. Albert Einstein dijo una vez:
Hay solo una inmortalidad verdadera en escala cósmica, y es la inmortalidad del propio cosmos. Tú eres parte del cosmos. Por lo tanto, tú participas de esa inmortalidad, no como un individuo separado, sino como una expresión temporal de algo permanente. Eso puede parecer abstracto de más para consolar a alguien en luto, pero Albert Einstein halló consuelo en eso. Cuando escribió para la familia de Miguel Ángel Beso, él no estaba solo siendo filosófico, él estaba expresando una creencia genuina que lo ayudaba a lidiar con la pérdida. Miguel Ángel Beso había sido su confidente por más de 50 años. Ellos se conocieron cuando Albert Einstein tenía apenas 17 años, en la Escuela Politécnica en Berna. Miguel Ángel Beso fue la única persona que Albert Einstein agradeció en su artículo revolucionario de 1905 sobre relatividad especial. Cuando Miguel Ángel Beso murió, Albert Einstein sabía que su propio tiempo era corto. Menos de un mes después, Albert Einstein también estaría muerto. Pero él escribió aquella carta para la familia de Miguel Ángel Beso con una serenidad notable. Él no estaba en desesperación. Él no estaba intentando confortarlos con platitudes vacías. Él estaba compartiendo una visión de la realidad que él creía profundamente, basada en décadas de trabajo sobre la naturaleza del tiempo y del espacio. Y si tú piensas sobre eso, hay algo profundamente reconfortante en esa visión. En la religión tradicional, la vida después de la muerte depende de fe. Tú tienes que creer sin evidencias, y hay siempre el miedo de que tú estés equivocado, o de que tú no seas lo suficientemente bueno para el cielo. En el ateísmo materialista, la muerte es simplemente el fin. Tú dejas de existir. Todo lo que tú fuiste e hiciste simplemente para... Pero en la visión de Albert Einstein, tú no necesitas de fe en algo no verificable, y tú no necesitas aceptar que todo simplemente acaba. La física, la misma física que hace GPS y láseres funcionar, sugiere que el pasado aún existe, que cada momento de tu vida está eternamente inscrito en el tejido del cosmos. Tus momentos de alegría no pasaron, ellos aún están ahí. Las personas que tú amaste y perdiste no desaparecieron. En algún punto del espacio-tiempo, ustedes aún están juntos. La separación que tú sientes es temporal, la conexión es eterna. Tú acabas de descubrir lo que Albert Einstein realmente creía sobre conciencia y muerte. No las citas fuera de contexto, no las interpretaciones distorsionadas, la visión completa, basada en sus cartas, ensayos y en la propia física que él ayudó a crear. Ese tipo de exploración profunda es raro. Exige tiempo, investigación y el coraje de ir más allá de lo superficial. Cuando tú haces clic en el Supertanks, tú estás apoyando ese tipo de trabajo. Tú estás diciendo que preguntas profundas merecen exploraciones profundas. Entonces, ¿qué aprendemos con Albert Einstein sobre conciencia y muerte? Primero, el tiempo como experimentamos es una ilusión. La distinción entre pasado, presente y futuro no es una característica de la realidad, es una característica de nuestra percepción. El universo bloque sugiere que todos los momentos existen eternamente. Segundo, nuestra sensación de ser separados del universo es otra ilusión. Albert Einstein la llamó de ilusión óptica de la conciencia. La realidad es que somos parte de un todo interconectado. Tercero, la conciencia no va para algún lugar cuando morimos, porque ir implica movimiento a través del tiempo. Si el tiempo es una ilusión, la pregunta ¿para dónde va la conciencia? Es mal formulada. La conciencia, como parte del universo, simplemente es. Cuarto, eso no significa que el alma individual continúa. Albert Einstein no creía en eso,
pero significa que lo que somos en un nivel más profundo, parte del cosmos, es eterno. Y quinto, hay evidencias científicas emergentes que al menos sugieren que algo interesante sucede con la conciencia cerca de la muerte. Ondas cerebrales intensas, relatos de claridad aumentada, experiencias transformadoras. No tenemos respuestas definitivas, pero tenemos preguntas fascinantes. Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955. Tenía 76 años. Un aneurisma de la aorta abdominal se rompió. Los médicos ofrecieron cirugía, pero Einstein rehusó. Él dijo, y cito, «Yo quiero irme cuando yo quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte. Es hora de irme. Lo haré elegantemente». En sus últimas horas, pidió sus lentes y sus cálculos. Continuó trabajando en su teoría del campo unificado hasta el final. 12 páginas de ecuaciones estaban al lado de su cama cuando murió. Sus últimas palabras fueron murmuradas en alemán para una enfermera llamada Alberta Rosell, que no entendía el idioma. Lo que dijo permanece un misterio para siempre. Pero si su visión del mundo era correcta, las últimas palabras no importan mucho, porque aquel momento, como todos los momentos de su vida, aún existe. En algún lugar del bloque cuatridimensional del universo, Albert Einstein aún está escribiendo ecuaciones. Aún está conversando con Miguel Ángel Besso en Berna en 1905. Aún está maravillado con el misterio de la existencia. Aún está vivo. Y lo mismo es verdad para ti. Cada momento de tu vida, pasado o futuro, es parte del patrón eterno del universo. La muerte no apaga ese patrón. Ella solo marca el fin de tu trayectoria a través de él, como experimentada desde dentro, pero desde fuera. Desde el punto de vista del universo bloque, tu vida entera existe de una vez, eternamente, inmutablemente. Eso es lo que Albert Einstein quiso decir cuando dijo que sabía a dónde va la consciencia. Ella no va a ningún lado. Ella siempre ha estado aquí. Ella siempre estará. Ahora, quiero escuchar de ti. Albert Einstein dijo que nuestra separación del universo es una ilusión óptica de la consciencia. Si él estaba en lo cierto, ¿qué significa eso para ti, para tu vida, para las personas que has perdido? ¿Crees que la conciencia es parte de algo más grande que sobrevive a la muerte del cuerpo? Comenta eterna si crees que la conciencia de alguna forma continúa. O comenta termina si piensas que la muerte es simplemente el fin. Y cuéntame, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia que te hizo cuestionar la naturaleza de la conciencia? ¿Un sueño vivido? ¿Una experiencia cercana a la muerte? ¿Un momento de conexión profunda? Respondo a todos en las primeras 2 horas.